De verdad que hay que analizar el comportamiento de manera individual del dominicano. Según dicen los expertos, eso le toca a la psicología. Pero también hay que analizar el contexto de manera grupal. Según dicen los expertos, eso le toca a la sociología. Y estoy seguro que muchos saben al tema que me voy a referir. Y es la situación que pasó en Santiago con este chofer del camión recolector de basura y la turba de motoristas que lo persiguió hasta finalmente darle muerte. Algunos tienen una versión, otros tienen otra versión con relación al relato fáctico en el momento que se dé el incidente. Y cuando digo que unos tienen una versión, otros han dado otra versión, es con referencia a que dicen que el incidente comenzó producto de un cobro compulsivo. Otros dicen que el incidente comenzó por un roce del camión hacia uno de los motoristas. Y creo que la segunda versión es más creíble porque lo del cobro compulsivo pudiera ser un problema de manera individual entre dos personas. Pero aquí, con el roce del motorista, entonces pudiera eso provocar indignación en los motoristas y ellos entonces, cuando él emprende la huida, perseguirlos, y ese tipo de situación va instigando la violencia y elevando los niveles de adrenalina. Se nubla la mente y entonces se exceden en la conducta. Y esto es lo que ha pasado ahora mismo. El señor que manejaba el camión, un señor de 40 y tantos años, en el trayecto iba pidiendo ayuda porque sabía a lo que se estaba enfrentando. Y en una forma desesperada, metió el camión al Palacio de Justicia de Santiago y ahí entonces los motoristas lo interceptaron y le dieron 2 estocadas. Algunos comentarios dicen que ya él venía con una puñalada y que allí entonces le dieron otra. Pero lo interesante del caso es el tiempo que él duró solicitando ayuda y en vez de darle la ayuda, entonces las personas lo que lo estaban era grabando. De hecho, había una persona que mientras el caballero se estaba desangrando y pidiendo ayuda, le estaba haciendo una cantidad de preguntas que eran irrelevantes para la situación que estaba viviendo el moribundo, que finalmente perdió la vida. Y cuando digo que de manera individual hay que analizar el comportamiento del dominicano, porque al dominicano es que nos tenemos que referir porque la situación que se está viviendo en el país es la que nos afecta directamente a nosotros como dominicanos también. No puede ser que una situación que demande de una conciliación, como es un accidente, en donde debemos de llegar a un acuerdo para una posterior reparación, asumiendo la obligación que da como resultado una culpa, entonces estemos terminando con la vida de cada cual. No entiendo por qué tenemos que reaccionar de esa forma. Tú sabes que cuando yo llegué a Estados Unidos, yo tuve la oportunidad en la primera semana de ver un accidente en donde un vehículo colisiona con otro y me sorprendió mucho ver que cuando ambos choferes se apiaron de su vehículo, observaron la dimensión del choque y cada uno tomó su teléfono celular, se pusieron de acuerdo para hacer el reporte policial. Al tiempo el policía llegó, se levantó un acta y cada quien se fue. Yo me encontré eso muy extraño. Y quizás una persona que no haya vivido en Latinoamérica, específicamente en República Dominicana, va a preguntarse, pero ¿por qué te encuentras extraño esto si eso es lo que estila? Usted tiene un seguro
usted tiene otro seguro de responsabilidad civil contra accidente, entonces los seguros son los que se van a encargar de cubrir el costo de los daños. No tenemos que comenzar con una pelea, una discusión de que si tú tuviste la culpa, que si yo no la tuve. De eso se encargará el policía, de eso se encargará el tribunal de tránsito. Usted no quería chocar, yo tampoco quería chocar. Y eso es lo primero que tenemos que pensar. Ni usted quería chocar, ni yo quería chocar, por eso se le llama accidente. Pero entonces hay una costumbre ya normalizada en la sociedad dominicana, que por eso apelamos a la sociología, porque hay que ver cuál es la raíz de esta rabia, de esta violencia sin medida, de esta conducta asesina por parte de una gran parte de la población. Que tenemos que terminar con la vida de un individuo como si lo material estuviera por encima del bien más preciado de un ser humano, que es la vida. Entonces, vemos que aquí participan varios actores que tenemos que resaltar, y entiendo que el Ministerio Público también debe de tomar en cuenta eso, porque en el Código Penal dominicano se castiga la acción, pero también la inacción. O sea, el delito de omisión está tipificado en el Código Penal y por vía de consecuencia también tiene una pena privativa de libertad. La persona que graba al individuo tenía la posibilidad de salvarle la vida a ese individuo. ¿Por qué? Porque si se atiende con tiempo, que luego vimos un video de un recorrido que hace un ciudadano, presenta el Palacio de Justicia y a pocos metros del Palacio de Justicia había un hospital con una emergencia, que era solo montarlo, quizás hasta en el mismo camión que él estaba manejando y llevarlo a la emergencia. No, en su defecto, el ciudadano tomó su teléfono y comenzó a grabarlo y haciéndole preguntas que para nada le iban a salvar la vida. Por el contrario, hacían que él se expresara y con la agitación que él tenía, todos entendemos que el corazón si se acelera, entonces bombea más sangre. Y ahí entonces fue que la hemorragia comenzó a incrementarse. Qué penoso ver este tipo de situación. Por otra parte, entonces los verdugos le dieron seguimiento. Ya ahí se va materializando los elementos constitutivos que dan como consecuencia el delito de asesinato. Asesinaron a ese hombre. Y luego aparecerán abogados defensores estableciendo que la puñalada no fue la causa de muerte, porque el individuo murió alrededor de 10 horas después en el hospital. Que la causa de muerte quizás fue un infarto, que quizás la causa de muerte se dio por otros elementos, inclusive son tan creativos que pudieran presentar la negligencia médica. Y la responsabilidad entonces recaería en otra persona y no en el que realmente provocó toda esta situación. Y pudieran buscar una condena más benevolente que la que ahora mismo contempla el Código Penal. Qué cosa, ¿eh? Yo entiendo que cada uno de estos individuos, que hay uno que está prófugo, y aquí está la noticia. Aquí está la noticia. La noticia establece que el principal señalado de haber causado la muerte a David Carlos Abreu Quesada, chofer de un camión recolector de basura, permanece prófugo
y hasta el momento sin solicitud de medida de coerción en su contra. De acuerdo a lo planteado por la Fiscalía Titular de Santiago, la magistrada Kirce Abreu, la Policía Nacional identificó a Giovanni de Jesús Metz Cruz, alias Macho, como el presunto autor del ataque con arma blanca ocurrido este 17 de abril en el área de los parqueos del Palacio de Justicia de Santiago, tras una persecución vinculada a un incidente de tránsito, en donde este caballero perdió la vida. El principal autor, que fue el que le propinó la puñalada, entonces está prófugo. Que se entregue, porque ya la policía publicó su foto y dijo que es un ser humano peligroso. Ya esa es la primera justificación para darle para abajo, como dicen, para ponerlo en 29, como decía Luis Abinader en uno de los discursos de él. Presidente que no gastamos. Entonces, los familiares del occiso inmediatamente se pronunciaron en la prensa, hablando de manera positiva de su pariente. De igual modo, salieron videos en donde daban a conocer que el individuo era una persona afable de trabajo, dejó en la orfandad a 5 hijos y se pierde un hombre de trabajo. ¿Producto de qué? De la soberbia, de la agresividad, de la violencia generalizada que hay actualmente en la sociedad dominicana. Altos índices de suicidios, altos índices de feminicidios, altos índices de violencia como esta. Tenemos que comenzar a ver en dónde está el problema. No como dicen algunos comunicadores que estuve escuchando, que los motoristas son una plaga, que los motoristas... La fiebre no está en la sábana. La fiebre no está en la sábana. La situación no está en el motor, que ciertamente son los principales actores, porque las estadísticas de accidentes de tránsito se incrementan más del 60% cuando el actor del motor participa en las vías de tránsito de República Dominicana. Ciertamente. Pero este tipo de incidentes no dependen única y exclusivamente del motorista, porque también hay muchos motoristas que utilizan ese mecanismo de transporte para llevar el pan a su casa. Entonces no podemos sectorizar de manera discriminativa, porque tenemos que entender que más del 60% de la población dominicana vive en la pobreza. Y este es el método de transporte más económico y asequible para esa clase pobre, que es mayoría en nuestro país, porque tenemos que entender la realidad del país. No podemos querer, porque usted ocupe una posición de privilegio económico, querer discriminar a la mayoría, porque estamos en total desacuerdo, en total incoherencia con la realidad del país. Pero que el problema no está principalmente en los motores. El problema está en lo que está sucediendo en República Dominicana. Ahí es que radica el problema. Vámonos al fondo. Que comiencen los psicólogos, que comiencen los sociólogos, que comiencen los psiquiatras a hacer diagnóstico. Vamos a incluir los problemas de las enfermedades mentales en los seguros de salud. Bueno, si todavía existen, porque se robaron Senasa. El gobierno se los robó. Entonces tenemos también que analizar no solamente a los de abajo, sino a los de arriba, que también provocan, con el desfalco al Estado, que el presupuesto de educación, que no tienen ninguno de esos actores asesinos, pueda llegar a ellos. No se educan. Pero ¿en dónde está la principal responsabilidad? En los que administran los fondos públicos, en las familias destruidas,
en la falta de oportunidad. Y si así sigo mencionando más elementos, hoy no termino. Entonces lamentamos mucho que nuestra sociedad esté en esta situación. Lamentamos mucho la pérdida de este ciudadano dominicano que tenía una familia, que era hijo, que era padre, que era hermano. La sociedad dominicana está consternada, pero ojalá que no se quede solamente en lo mediático, porque cuando estos casos llegan a los medios de comunicación, la policía, el Ministerio Público, todo el mundo comienza a pila, pasan 2 días, se olvidó eso y seguimos lo mismo. Y seguimos lo mismo. Paz al alma de este ciudadano dominicano. Esto es Estado de Derecho TV.